Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí una mañana de sábado. Yo creo que la jornada va a ser emocionante, pero nos va a ayudar a reflexionar, a darnos cuenta de algunos aspectos nuevos, a recordar otros que ya sabemos y quizás a unir cosas que hemos leído con cosas que estamos viviendo, con cosas que yo voy a contar, con cosas que Pepa va a decir. Es decir, se va a crear una trama, una urdimbre, dentro de la cual algunos hilos ya están en vosotros. No os voy a decir, no os vamos a decir a lo mejor cosas tremendamente innovadoras, tremendamente nuevas, pero a veces los espacios para reflexionar son más útiles que los espacios que se llenan con datos muy de última generación. El título mío puede parecer que es de última generación, porque nos parece la palabra neurociencia, podemos pensar que va a ser una conferencia muy seria, que a lo mejor algún término no lo entiendo, o que me voy a meter tan dentro del cerebro como que nos vamos a perder en ese camino, pero no va a ser así. Por lo menos las personas que me conocéis sabéis que intento ir a la práctica, que al final todas las investigaciones de la neurociencia, si no se llevan a la práctica, no sirven para nada, se quedan en libros maravillosos o en estanterías llenas de polvo, que al final todo lo que la ciencia va descubriendo sobre cómo somos los seres humanos nos sirve para crecer como personas, nos debe servir para mejorar como personas y para mejorar las relaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros alumnos, pero sobre todo con nosotros mismos, porque no olvidemos que cada uno dentro de nosotros lleva un niño interior. El niño que éramos está cubierto por el adulto que somos, pero siempre hay una parte de niño que a lo mejor se ha quedado ahí y que a lo mejor, digo a lo mejor, con alguna de las intervenciones de esta mañana, pues le ayudáis a comprender un poquito más algunas cosas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos. Con eso que es muy íntimo, pero que al ponerle nombre, al exteriorizarlo y al hablar de ello, nos lo aclaramos un poquito más, nos vamos aclarando todo ese mundo que es un poquito complejo. Y a mí me gusta mucho empezar con esta frase porque me parece que nos olvidamos muchas veces de que los seres humanos primero somos seres sensibles, después, en segundo lugar, somos seres que pensamos. Sentimos emociones antes de nacer, lo hablábamos el año pasado, pero quizás no nos damos cuenta. Por eso Aristóteles, cuando dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, tiene toda la razón, aunque algunas personas todavía creen que educar es aportar conocimientos, o desarrollar habilidades de tipo cognitivo, o enseñar a pensar. Todo eso está muy bien, y de hecho la educación emocional es un proceso complementario al desarrollo de esa dimensión cognitiva que cualquier ser humano pues lo tenemos como material en nuestro cerebro, material para pensar, material para reflexionar. Tenemos capacidades cognitivas que es muy importante desarrollar, cuidar, pero también, y no podemos olvidar, que antes de pensar sentimos, y que los sentimientos, que las emociones pueden afectar muchísimo a nuestros procesos mentales. ¿Quién nos ha dado cuenta a veces cómo toma una decisión equivocada influida por una emocionalidad extrema? Y que a lo mejor a toro pasado, cuando ya han ocurrido determinadas consecuencias, dice, ay Dios mío, ¿por qué no pensé yo más esta decisión antes de decir que sí o que no? Pues hoy veremos cómo los fenómenos emocionales son tremendamente rápidos, son muy importantes en nuestra vida, pero los tenemos que ralentizar un poquito para comprender mejor cómo se procesan y sobre todo cómo podemos educar, que es un poco el objetivo de mi intervención. Cómo podemos educar a niños y niñas de 6 a 12 años en esta educación emocional con unas bases neurocientíficas. Voy a centrarme simplemente en dos informes. El informe de Delors, que algunas personas a lo mejor vinculadas al mundo de la educación, ¿os acordáis del libro blanco de Delors, que funcionó ya por el año 1999? Allí se reunieron en esa época un grupo de expertos en educación de todo el mundo, comentando lo que debía ser la educación del futuro. Y hablaban de 4 pilares sobre los cuales se debería apoyar la educación del futuro, que ya estamos en ese futuro, porque hablaban del siglo XXI, ya estamos metidos de lleno en el siglo XXI. Dos de esos pilares, curiosamente, el saber ser y el saber convivir, son los ejes de todos los programas de educación emocional. ¡Qué casualidad! Aprender a ser uno mismo como material, como objetivo, y aprender a convivir con los demás como material y como objetivo pedagógico. Y ya en ese informe decían algo muy interesante.
destacaban el tremendo papel que tienen las emociones en la vida de un ser humano, en su aprendizaje, en su conducta, y recomendaban en el año 99 algo que todavía muchos gobiernos del mundo no han tomado ni como recomendación, ni como consejo, ni como realidad, que es incluir la educación de las emociones, educar la dimensión emocional como una tarea complementaria a la educación de la dimensión cognitiva. Y sabiendo además que todas las aportaciones de la neurociencia posteriores al libro blanco de Delors abundan en aquellas recomendaciones que ellos ya nos daban. ¿Qué sucede? Que si por ejemplo nos centramos en un último estudio de Telefónica que hablaba de cómo sería la educación en el siglo 2020, dicen claramente también un grupo de expertos en educación de todo el mundo que los educadores, que los formadores tienen que formarse en educación emocional, que el aspecto de la educación emocional y de educación en valores es clave, no solamente en el aula, también en la familia. Y sin embargo, padres y madres y educadores en general, conocéis a vuestros hijos y su desarrollo emocional porque lo vais viendo, lo vais siguiendo de cerca, pero muchas veces, conociendo algunos aspectos importantes que vamos a analizar hoy, podemos hacer una prevención primaria de muchos aspectos, prevención primaria y específica. Muchísimas investigaciones sobre vamos a decir así, el enfoque en educación emocional o el tener en cuenta las emociones de nuestros hijos e hijas, hablan muchos informes de cómo previenen el maltrato, el bullying, el acoso, cómo previenen depresiones infantiles y juveniles, cómo previenen el consumo de drogas, cómo previenen comportamientos violentos. Entonces, al ser esta educación emocional una clave importante en la prevención, no podemos olvidar que también se educa día a día, que se educa momento a momento, y por eso todos los procesos de educación emocional son constantes, son como, yo digo, el riego por goteo. Utilizo esta metáfora para que entendamos que nosotros como padres o madres o educadores no podemos un día hablar de las emociones porque ocurre algo, o no podemos un día consolar a nuestro hijo porque le vemos triste, y no podemos un día ayudarle en una situación de miedo, sino que lo tenemos que incorporar a la práctica, a mi relación vincular con mis hijos, con mis hijas todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días sentimos, y si no, pues mira, lo tenemos aquí claramente desde que habéis llegado hoy. Supongo que cuando suena el despertador algo habéis sentido, porque el despertador es un objeto que provoca emociones. Habéis llegado aquí y a lo mejor os habéis encontrado con alguien conocido o alguien que no habéis visto hace tiempo, otra emoción que surge. O a lo mejor os ha costado aparcar o cuando habéis encontrado un hueco alguien os lo ha quitado, otra emoción que surge. Es decir, no podemos desvincular nuestro día a día del mundo de las emociones. Y por eso ese proceso de educación emocional es continuo, es permanente, es gota a gota. ¿Y qué pretende la educación emocional? Dotar a niños y niñas de herramientas, de estrategias para hacer frente a los retos que la vida les depare, que no sabemos cuáles son, pero a cualquier recién nacido se le puede escribir una carta donde se le avisa, y esa profecía se va a cumplir, que algún ser querido se le va a morir a lo largo de la vida. Que algunas personas que son o que dicen ser sus amigas le van a traicionar a lo mejor, o no van a estar a la altura. Que algunos objetivos y metas en las cuales ponga mucho entusiasmo a lo mejor no las puede conseguir, porque no todo depende de nosotros. Le vamos a poder decir también que no va a caer bien a todo el mundo. Le vamos a poder garantizar que va a tener que estar con personas antipáticas y que va a tener que trabajar codo con compañeros o compañeras que van a ir a por él, o que van a ser trepas y van a intentar pisarle para que su trabajo florezca más que el de ella o él. Les podríamos seguir diciendo profecías, por supuesto, también positivas, que seguramente van a encontrarse con personas a las que van a querer mucho y se van a sentir muy queridos, que seguramente muchas metas y objetivos los van a conseguir, aunque pongan un poquito de esfuerzo, que van a disfrutar de la vida si se enfocan en las cosas positivas que la vida les trae, que tengan ojos para el positivo. Les podríamos decir muchas cosas y vamos a acertar en todas, pero para lo bueno no nos tenemos que preparar. Para que nos toque la lotería el día 22, pues no vamos a necesitar un entrenamiento muy adecuado. Luego para manejar el dinero sí, luego para manejar el dinero tendremos que recurrir a alguien experto. Pero para perder a un ser querido, para sufrir una frustración, una decepción, un abandono, para todo eso sí nos podemos preparar. Y por eso darles a nuestros hijos e hijas herramientas
para que se sientan fuertes, se sientan competentes, sepan enfrentarse a esos retos y a esos problemas o a esas situaciones difíciles que la vida seguramente les va a ofrecer, ahí sí que nosotros como padres y madres nos podemos sentir muy contentos si les ofrecemos las herramientas. Pero nosotros les damos unas herramientas, les decimos cómo funcionan, por eso yo voy a ser muy didáctica y muy concreta. Voy a hablar de 8 aprendizajes emocionales. Hay muchísimos más, pero he querido como seleccionar los más importantes. Nosotros les vamos a dar esas herramientas, les vamos a decir cómo funcionan esas herramientas, para qué sirve cada una de las herramientas, pero llegamos al 50%. El otro 50% es que ellos manejen y usen esas herramientas. ¿Por qué? Porque son habilidades. Y no olvidemos que se aprende a conducir conduciendo, se aprende a cocinar cocinando, se aprende a nadar nadando. Y no hay forma de que por muy experto que sea tu entrenador deportivo y te diga que tienes que nadar así o asado, que si no te tiras al agua y nadas, no vas a conseguir ningún reto, no vas a conseguir ninguna marca. Así que hay una parte que depende de nosotros, adultos, padres, madres, educadores, y hay otra parte que depende de ellos y de ellas. Y que si nuestros hijos o hijas no quieren, no lo vamos a hacer por ellos. Y eso es algo que humildemente tenemos que reconocer, padres y madres. Que en la educación emocional tenéis una parte de responsabilidad importante, pero otra es de vuestros hijos e hijas. No se la podemos evitar. De modo que sí que vamos a hablar aquí de qué elementos pueden proporcionar, vamos a decir así, una mayor facilidad para que nuestros hijos desarrollen y entrenen esas habilidades. De cómo podemos presentar estas habilidades o estas herramientas para que nuestros hijos e hijas vean que son útiles y que las pongan en práctica. Pero vuelvo a repetir, igual que nadie aprende si no quiere aprender, nadie desarrolla su dimensión emocional si se niega a vivir las emociones. Y por desgracia, yo he visto, y esto yo creo que tenemos experiencia, cualquier persona que estamos en contacto con muchos niños y niñas, muchas aulas, muchos profesores, muchos padres y madres, hemos visto niños que se abonan al sufrimiento, que no quieren aprender por algo que tú les das como una herramienta para evitar ese sufrimiento. En realidad los seres humanos aprendemos por dos medios, o por comprensión o por sufrimiento. Y hay niños, y yo he sido terapeuta muchos años y lo he visto, que se abonan a aprender sufriendo. Bueno, hasta el día que descubran que pueden aprender sin sufrir. Pero evidentemente tenemos algunos elementos de peso para justificar esta educación emocional. Primero porque todos los seres humanos tenemos que educarnos en todas nuestras dimensiones. No podemos, es como una planta que crece a lo ancho, a lo largo, todos los pétalos se desarrollan a la vez. Nosotros no podemos desarrollar solamente la parte cognitiva, no solamente la parte física. También tenemos que desarrollar esa parte emocional, si sobre todo queremos una educación integral. Pero además, cada vez que nosotros como seres humanos nos levantamos de la cama y empezamos a relacionarnos, estamos metidos en sopas emocionales, porque las emociones son contagiosas. De modo que, como nuestra vida de relación es lo que nos caracteriza, como somos seres sociales por naturaleza, si yo fuera Robinson Crusoe y estuviera en una isla desierta, no necesitaría aprender a regular mis emociones. Porque, ¿con quién me voy a enfadar? ¿Con el mono, con la palmera? Pero yo estoy conviviendo con otros seres humanos. Tengo que realizar determinados aprendizajes para que mejoren mis relaciones sociales, para que yo me sienta satisfecha también en esas relaciones y sepa convivir con personas muy diferentes a mí, con valores muy diferentes, incluso opuestos, y sepa comprender y aceptar que la diferencia nos enriquece, pero que me tengo que preparar para acogerla y no rechazarla. También sabemos que en el frontispicio del templo de Delfos estaba escrita una famosa frase que tiene vigencia hoy, mañana, pasado y en el futuro. Hombre, conócete a ti mismo. Hombre, mujer, conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo debería ser un objetivo prioritario. Y sin embargo, cuando yo pregunto a profesores, profesoras, qué parte del currículum piensan que está dedicado al conocimiento del mundo exterior y qué parte del currículum está dedicado al conocimiento del mundo interior, la media es 85-15, y eso como muy optimista. La media, que en muchos casos podríamos hablar de un 90-10. Es decir, nuestros hijos e hijas salen del colegio sabiendo muchas cosas sobre el mundo. Pueden conocer la composición de los volcanes, la fotosíntesis, las ecuaciones de tercer grado,
cómo se desarrollan los protones o los neutrones, y resulta que ellos mismos tienen un mundo interior dentro de ellos el cual desconocen casi en su totalidad, y se sienten de repente desbordados por emociones que no saben de dónde vienen, sobre todo en la adolescencia, unido a ese cambio hormonal que todos y todas experimentan. Quiero decir con ello que es muy importante que nos demos cuenta que la familia es la primera escuela de educación emocional, y que luego la escuela y la sociedad son los que apoyan y van a ayudar en ese proceso, pero que nadie nos puede negar que la madre y el bebé que están en contacto desde antes de nacer ya se están transmitiendo emociones, y que por lo tanto en esa generación del vínculo, en esa creación de los vínculos emocionales entre los padres e hijos, ahí ya hay lecciones, aunque no sean explícitas, de educación emocional. Hay lecciones de respeto tus emociones o no me gustan tus emociones y las rechazo. Abordo contigo la gestión de las emociones y te ayudo a entrar en calma cuando estás intranquilo, o paso de ti y te dejo que ya te calmarás cuando te dé la gana. En las lecciones emocionales primarias, en esas vinculaciones que se establecen entre los adultos y los niños, ahí ya hay semillas de una buena educación emocional o de una mala educación emocional. Pero también decíamos antes, y lo recuerdo, es un elemento de prevención de fracaso escolar, de bullying, de acoso. También es un factor que favorece el aprendizaje. Una buena comprensión y gestión de emociones favorece los procesos de aprendizaje y de memoria, que no existiría aprendizaje si no existiera la memoria, lógicamente. Pero también es prevención de depresión, y tenemos unos índices de depresión infantil y juvenil alarmantes, y van a más. Hay muchos factores que están influyendo en que vayan a más estos temas, pero yo creo que a lo largo del día de hoy, con las otras dos ponentes maravillosas que vamos a tener después, nos iremos dando cuenta de por qué vienen por ahí las cosas. También es cierto que cuando yo conozco mis emociones, cuando yo enseño a niños y niñas a manejar sus propias emociones, les estoy dando una herramienta muy valiosa para que aprendan a resolver conflictos. Y veréis, los conflictos no los podemos evitar. La vida está llena de conflictos. A veces los provocamos nosotros, otras veces nos los provocan los de al lado, pero es un factor natural de aprendizaje. Y el aprender a resolver conflictos debería ser como el aprender a andar, o el aprender a comer, o el aprender a vestirse. Porque el conflicto no es algo negativo en sí. Nos puede ayudar a descubrir qué necesidades hay detrás de un conflicto, o a arreglar determinados asuntos que un conflicto manifiesta y hace brotar. También nos hemos dado cuenta desde hace muchísimos años que la medicina psicosomática ha estado investigando, existen relaciones muy potentes entre las emociones y la salud. De modo que hoy se sabe ya perfectamente cómo la represión de algunas emociones provoca el germen de la aparición de algunas enfermedades. Y no lo digo yo, lo dicen investigaciones médicas. Aquí los psicólogos nos callamos, solamente recogemos informes de la medicina. Que muchos problemas, incluso de cáncer, tienen que ver en algún fenómeno emocional que se reprimió muy potente y que provocó una tensión interna que el organismo acabó somatizando. De modo que, aunque sea, fijaros qué importante es ayudar a que nuestros hijos e hijas estén sanos, se cuiden ellos a sí mismos, sabiendo que generando un entorno emocional positivo van a subir sus defensas, los linfocitos T, elementos químicos en nuestra sangre que van cambiando según las emociones que tenemos. Hay emociones que nos ayudan a estar más sanos, hay emociones que nos ayudan a enfermar, hay emociones que nos proporcionan una mejor recuperación si estamos ya enfermos, y hay emociones que nos provocan una recuperación mucho más lenta. Pero también hay un aspecto importante que la neurociencia ahora mismo ha desarrollado con mucha intensidad, porque daros cuenta que el acceso al interior del cerebro es bastante reciente. Estamos hablando de la década de los años 90 al año 2000. Yo estudié 5 años de psicología y a mí de las emociones me hablaron un día para decirme que no se sabía lo que era. En realidad, mis profesores tenían toda la razón, porque para estudiar anatomía no hace falta nada más que un cadáver. Si cuando me presento al examen, algo importante para vuestros hijos e hijas que sepan esto, si cuando me presento a un examen no soy capaz de controlar mi nivel de ansiedad, la ansiedad bloquea los circuitos de pensamiento y el acceso a la memoria. De modo que yo sé
No estoy hablando de los que no han estudiado, hablo de los que han estudiado. Yo sé que sé, pero no lo puedo demostrar. Y si no lo puedo demostrar, no me van a aprobar. Está clarísimo. Eso que es un drama todavía hoy en muchísimos colegios y en muchísimas aulas, es importante que lo sepan vuestros hijos e hijas para precisamente saber cómo prepararse ante un examen a nivel emocional, saber cómo regular su ansiedad, sus nervios, su miedo, su preocupación. Y todas estas herramientas, en cuanto las ponen en práctica, ven que funcionan. Y los seres humanos somos muy prácticos, ¿eh? Cuando algo nos funciona, lo repetimos, lo perpetuamos. De modo que el objetivo de la educación emocional sería crear hábitos emocionalmente sanos, donde a mí ya, de forma casi natural, me prepare cuando voy a ir a un examen y haga una serie de respiraciones, y haga una serie de ejercicios de relajación, vaya con confianza en mí, es decir, una serie de estrategias que yo las incorporo ya, pues como cuando uno ya sabe conducir. Cuando uno ya sabe conducir no está pendiente de cada movimiento que hace dentro del coche. Y si alguien le pregunta, a ver, ¿qué haces para conducir? Casi te ponen en un aprieto, porque tener ahora que hacer paso por paso lo que yo he mecanizado casi cuesta. Estos hábitos emocionalmente son factores de prevención muy positivos. Hábitos emocionalmente sanos que son factores de prevención inespecífica, muy amplio. ¿A qué se refiere cuando hablamos del desarrollo emocional? Bueno, yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo y todas en que no se madura por cumplir años. ¿Estáis de acuerdo? Yo conozco adolescentes de 50 años. Y algunos que son menos que adolescentes. Porque fijaros, os cuento nada, es una broma, pero es cierta. Hay algunas personas, algunos adultos, que te dicen un lunes, les ves así cabizbajos y tal, ¿qué te pasa? Pues, ¿cómo no voy a estar triste si mi equipo ha perdido? Y tú dices, pues estás a un nivel de 4 años emocionalmente. Porque hasta los 5 años pensamos que los acontecimientos exteriores son los que nos provocan las emociones. Entonces, cuando un adulto te dice claramente que no puede estar de otra manera porque su equipo ha perdido o ha ganado, me da igual, tú dices, bueno, pues está a nivel de 5 años. Me queda un poquito bajo, ¿no? A los 5 años aprendemos que no son las cosas o los acontecimientos los que nos producen las emociones, sino cómo los vivimos nosotros y la interpretación que hacemos sobre los acontecimientos. Si yo creo que porque mi equipo pierda es el fin del mundo, por supuesto estoy haciendo una interpretación que no es correcta, no es de madurez, y está dando pie a que alguien que me escuche diga, pues esta persona es bastante inmadura. Por eso, acompañar el desarrollo emocional de vuestros hijos significa ayudarles a construir su identidad, su autoestima, la seguridad en sí mismos. ¿Para qué? Para que todas las interacciones que tengan con el mundo que les rodea, sobre todo con sus iguales, sean significativas pero sean agradables, que aprendan a seleccionar a los amigos, que aprendan a encontrarse bien con las personas que quieran encontrarse bien, que aprendan a comprender a los que son diferentes y con los que a lo mejor no se llevan bien. Pero esa madurez les hace distanciarse de esa etapa en la cual pensaban que los demás les provocaban las emociones y que las circunstancias les provocaban las emociones. Les ayudamos a comprender que al final el fenómeno emocional es personal y que tú decides si quieres estar rumiando algo negativo que te ha pasado hoy a primera hora del día y cargar con ese mal momento, porque dicen que un día malo no es nada más que un mal momento del día que decides cargar con él todo el día. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos e hijas que ellos pueden optar por cargar con ese mal momento todo el día y entonces decir que han tenido un mal día, o quitárselo de la espalda y centrarse en otros momentos bonitos del día, les estamos dando herramientas para su desarrollo emocional. Pero además, a partir de que nosotros introducimos este objetivo de educar sus emociones, también les estamos ayudando a que pongan nombre, a que sepan, se den cuenta perfectamente de lo que están sintiendo y reconozcan cómo cada emoción nos impulsa a actuar de una determinada manera. De modo que las estrategias van a ser diferentes en función de la emoción que sientan. Todo este proceso, que es un poquito complejo, en la etapa de infantil de 0 a 6 años, es eminentemente emocional, pero en la etapa que vamos a hablar ahora, 6-12, ya implica elementos racionales. Es decir, necesitan comprender también lo que les pasa en el interior de su cerebro cuando sienten una emoción. Y necesitan entender también por qué cuando entran en la pubertad o cuando empieza a haber cambios hormonales, empiezan a sentir que sus emociones suben y bajan a unos niveles altísimos y bajísimos y en décimas de segundo, o en momentos.
Ellos, al comprenderse a sí mismos y al comprender los mecanismos emocionales, están también más capacitados para controlarlos. Porque la maduración de algunas estructuras del cerebro que se dan justamente en esta etapa, entre los 6 y los 10, 12 años, les van a posibilitar dar respuestas más finas, dar mejores argumentos incluso a su propio cerebro para cambiar un estado emocional por otro. Os voy a dar algunas indicaciones muy someras, simplemente de nivel emocional, algunos ítems en las edades, por ejemplo, 6-7 años. Sabéis que es muy importante que vuestros hijos e hijas se sientan que forman parte de un grupo. Niños y niñas de estas edades, si no tienen amigos, empiezan a sufrir emocionalmente, sufren mucho. Y hay niños y niñas que no saben hacer amigos. Por lo tanto, el aprender a hacer amigos va a ser una lección emocional muy importante que les podemos dar. También es cierto que son muy críticos y están siempre juzgándose entre ellos y mirándose entre ellos y comparándose. Hay muchas broncas y muchos estados de ánimo negativos porque este opina de mí, porque yo opino de este, porque mira lo que me ha dicho, mira lo que ha hecho. Es decir, vuelcan una gran parte de su atención hacia los demás, hacia lo que hacen o dicen los demás. Y eso sí, empiezan a descubrir que tienen distintas inteligencias, que todos son inteligentes, pero que tienen, y empiezan a sentirse orgullosos. Es muy importante que en esta época, para que generen un buen autoconcepto y una buena autoestima, los adultos les ayudemos a descubrir sus inteligencias, sus talentos, y que se sientan orgullosos de ser como son. Y por supuesto, comienza un proceso de individuación que va a continuar a los 7-8 años. A los 8 años, lo más importante de su vida es tener amigos y sacar buenas notas. Es como dos elementos que para ellos están muy identificados, son como grandes ruedas sobre las cuales gira su vida. Les encanta participar en actividades grupales, en proyectos comunes, y les da muchísima tristeza y muchísima vergüenza que los demás les rechacen. Ahí pasan muy malos momentos emocionales. En esta etapa, si sienten que sus iguales los critican, los rechazan, les dan de lado. La vergüenza es una emoción que les hace sufrir muchísimo, pero también esa tristeza de dejarles solos, de que los demás no les hagan caso o que no puedan brillar en algo. Comienzan a tener miedo al futuro. Es curioso porque a los 7-8 años se produce como una crisis donde antes los niños tenían otro tipo de miedos, más concretos, que incluso eran fantásticos, pero que estaban más ligados a su día a día. Ahora no, empiezan a tener miedo al futuro. Y fijaros que uno de los factores que los medios de comunicación no están cuidando nada en estos momentos es el miedo que transmiten y la desilusión y la desesperanza que transmiten. Pues los de 8 o 9 años están captando ese miedo y esa desilusión. No digo ya los adolescentes, sino en estas edades ya empiezan a captar esto. Comienzan a diferenciar con claridad fantasía y de realidad y son capaces de una empatía más madura. Luego hablaremos como uno de los aprendizajes emocionales más importantes es desarrollar la empatía. Pero es que a los 8 años están empezando a ser conscientes de lo que siente cualquier ser humano del planeta. Y hasta los 8 años vamos a tener que desarrollar una empatía más hacia los cercanos, hacia los que están en su entorno más cercano, más próximo. Y de 8 a 12 años mejora muchísimo el desarrollo cognitivo, es un avance tremendo en todo lo que son las funciones ejecutivas del cerebro. Quieren aprender, realmente les gusta, son curiosos, son curiosas, les gusta saber. Y si se encuentran con adultos que incentivan esa curiosidad, van a tener aprendizajes muy exitosos. Pero intentan evitar la vergüenza a toda costa, de modo que niños y niñas que empiezan a grabar experiencias de aprendizaje de fracaso, empiezan a sentir vergüenza ante determinadas asignaturas, ante determinadas circunstancias que no se les dan bien. Y si los adultos no hacemos algo, empiezan a hacer cosas raras para evitar la vergüenza, como es mentir, como es pedirle a un amigo que les haga los deberes, todo para evitar la vergüenza, es como un objetivo, no pueden quedar mal ante los demás. Y si van coleccionando pequeños fracasos en el aula, ahí empezamos a notar esa tremenda decepción y desilusión que tienen consigo mismos, pensando que ellos son los fracasados, y no el sistema educativo, que muchas veces es el responsable de su fracaso. Se echan la culpa de su propio fracaso y sienten vergüenza por sí mismos. Y esto es una situación emocional muy delicada que padres y madres tendremos que aprender a manejar bien. Mejoran a la hora de interpretar las señales sociales. La expresión emocional lo considero una desventaja. Ojo, porque ahora cuando hable de los aprendizajes emocionales vamos a ver
que uno de los aprendizajes más importantes es aprender a expresar las emociones. Pues bien, en esta etapa, delante de sus iguales no quieren expresar las emociones, sobre todo algunas. ¿Cómo van a expresar tristeza cuando alguien les está pinchando? Si un niño o una niña se ponen a llorar a estas edades, son fruto de dudas de sus compañeros. Y algunos empiezan a reprimir las emociones con tal de que los demás no les vean pasarlo mal. Y ahí nosotros también tenemos que intervenir y darles claves. Tienen una preocupación muy importante por lo que es justo y sienten la presión de los pares. Por eso es tremendamente importante trabajar la asertividad, para que sean capaces de dar opiniones diferentes a las de su entorno, para que sean capaces de mostrar sus ideas, aunque los demás compañeros o compañeras piensen de otra manera, que se sientan seguros ante los demás. Y evidentemente vamos a hablar un poquito de neurociencia, pero siempre ligada a los aprendizajes emocionales. Hasta ahora hemos visto cómo ese desarrollo emocional lo podemos acompañar, podemos ayudar a que nuestros hijos e hijas vayan madurando a la vez que van creciendo y que podemos tener determinadas lecciones emocionales a las cuales me voy a referir ahora. Pero sí que es cierto que la neurociencia nos está apoyando y ya esos aprendizajes que yo os voy a presentar aquí no están porque a mí se me ocurran. No he seleccionado yo algo que a mí me parece muy bonito, sino que todos los investigadores que han abordado esta tarea tan impresionante de comprender el cerebro y de entender qué es lo que pasa en nuestro interior cuando sentimos emociones, nos están diciendo algo que es muy, muy importante. Que la educación emocional no solamente va a explorar y a potenciar todo lo que el individuo tiene dentro de sí, sino que le va a dar recursos para aprender a manejar lo que tiene fuera de sí, desde nuestro cerebro al cerebro de los demás, desde nuestra comprensión a la comprensión de los demás, desde nuestra aceptación a la aceptación de los demás. Por lo tanto, cuando yo ahora ya directamente vaya a hablaros de lo que les puede aportar la educación emocional, quiero que penséis en dos cosas. Por un lado, si tenéis hijos o hijas en estas edades, en la etapa de 6-12 años, o si los vais a tener, porque lógicamente si son pequeños van a crecer, quiero que penséis en ellos. Algunos de estos aprendizajes ya los tendrán hechos, porque se los habréis dado vosotros, o porque en ese temperamento, que es la parte genética de la personalidad, pues bueno, pues la lotería genética se lo ha dado ya como sustrato. Es decir, hay niños que su temperamento es tremendamente impulsivo, con lo cual una de las lecciones, uno de los aprendizajes, que es la regulación emocional, les va a costar más, pero hay otros hijos e hijas que son tremendamente calmados, que son tremendamente flemáticos, que su temperamento no es nada impulsivo. Bueno, pues esa lección a lo mejor ya la tienen aprendida. Entonces quiero que veáis de todas estas lecciones, de todos esos aprendizajes, cuáles pensáis que necesitan más vuestros hijos e hijas, o cuáles ya tienen. Las dos cosas son válidas. En principio, de lo que se trata es de darles unas herramientas. Lo he empleado como metáfora y por eso pongo esta fotografía aquí. Pero claro, las herramientas no se utilizan para todo. Yo una llave inglesa, si la sé utilizar, sé que sirve para unas determinadas cosas, pero no para clavar un clavo. Pero sin embargo, si tengo un martillo, pues cojo mejor el martillo para clavar un clavo. Si tengo un serrucho, sé para qué lo voy a utilizar, pero con el martillo no puedo hacer lo que hace el serrucho. Es decir, nosotros les vamos a dar unos aprendizajes, les vamos a favorecer unas enseñanzas emocionales, pero bueno, en distintos momentos de la vida tendrán que recurrir a distintas herramientas. ¿Qué es lo positivo? Que tengan la caja de herramientas y la sepan manejar, ya está. Y luego, cuando lo necesiten, que la abran y saquen aquella que necesitan. Yo he seleccionado 8 aprendizajes emocionales, 4 que tienen que ver con el aprender a ser uno mismo, con un aprendizaje totalmente personal, y otros 4 que tienen que ver con el aprender a convivir con los demás. Sí que es cierto que niños y niñas irán adquiriendo esa maduración en contacto con nosotros, es decir, los adultos tenemos que servir de modelo. Por lo tanto, también os sugiero que a medida que vayáis viendo estos aprendizajes, os hagáis una autorreflexión. ¿Lo tengo yo o no? Si no lo tenéis, no lo podéis enseñar. Así que la primera lección sería ¿cómo lo puedo incorporar yo esto en mi vida? El primer aprendizaje es aprender a conocer las emociones y a expresarlas. Es decir, conocer las emociones implica saber poner nombre. Goleman dice que somos analfabetos emocionales. Yo ayer estuve en Barcelona trabajando con profesores de secundaria. Les puse un ejercicio que normalmente se lo pongo a todos los profesores, a ver que pongan en papelitos, en posits, palabras que tengan que ver con distintas emociones
y salieron seis palabras en total, cuando tenemos más de 300 palabras para expresar emoción. Pero claro, si ese ejercicio se lo ponen a los alumnos, en secundaria, por ejemplo, niños de 12, de 13 años, pues ponen incluso como emoción jodido, guay, chachi le vendí, yupi, o sea, las cosas que tú dices, bueno, en fin. Alguno pone tristeza, que sí, menos mal, alguno pone alegría, enfado, miedo, vale, pero de ahí no penséis que tienen un vocabulario extenso. Si sabemos que cada emoción tiene distintos niveles de intensidad y que si yo temo algo es muy distinto a tener pánico a algo, si yo me doy cuenta de que puedo estar desilusionada o puedo estar deprimida o totalmente abatida, si yo sé que puedo estar contenta o eufórica, si yo sé que las palabras están expresando distintas intensidades de una misma emoción, podemos ir ayudando a nuestros hijos a poner palabras a lo que sienten. Palabras es el lenguaje verbal, pero también poner gestos cuando están sintiendo algo, porque las emociones son procesos internos. Se dan a expresar o se expresan a los demás, se comunican si yo utilizo los veintitantos músculos que me ha dado la naturaleza para expresar emociones, que están entre la boca, los ojos y las cejas. Pero hay gente que es impasible en la demanda, que desde que entras a estar en contacto con esa persona hasta que se va, nada más que mueven los labios al hablar y no hay nada más del cuerpo que se le mueva. Hay otras personas que hablan con los ojos, con las cejas, incluso las orejas. Yo he descubierto a algunas personas que cuando se enfadan se les suben las orejas. Así que bueno, toda esta franja en nuestro rostro sirve para expresar emociones. ¿Podemos usar esos músculos o no? Tenemos que animar a que nuestros hijos expresen lo que sienten. Y la expresión no verbal es gestos, postura corporal y tono de voz. De modo que nosotros también podemos estar atentos en una actitud empática a sus gestos, a su postura corporal y a su tono de voz, para reflejar lo que ellos pueden estar sintiendo. Y así les estamos demostrando que nosotros también somos empáticos y nos damos cuenta de lo que sienten. Y si no expresan nada, animarles a que lo expresen, porque si no expresan y lo bloquean es porque creen que puede haber alguna consecuencia negativa para su expresión o que están dando datos de ellos mismos que no quieren dar a los demás. Pero la expresión de las emociones puede utilizar distintos vehículos: la música, la pintura, la danza, el teatro, el mimo, la literatura. Todos son lenguajes que ayudan a sacar lo que uno lleva dentro y plasmarlo fuera. Así que es tremendamente importante que a través del arte o de las actividades deportivas incluso también, ellos saquen y expresen lo que están sintiendo. Que el cuerpo es un lenguaje, que la música es otro lenguaje, que el color es otro lenguaje. Y ahí podemos ver cuál es el lenguaje que más favorece la expresividad de mis hijos o de mis hijas y brindárselo. Evidentemente, identificar, poner nombre a cada una de las emociones que aparecen. Hoy en día tenemos emoticones impresionantes que incluso ellos, a modo de juego, pueden ir poniendo el nombre debajo de lo que significa cada emoticón. El segundo aprendizaje, que es tremendamente importante, yo diría que es la tierra fértil donde cualquier semilla puede prosperar y crecer. Sin quererse uno a sí mismo, empezamos mal el camino. Cuanta más alta es la autoestima de un niño o de un adulto, más capaz se sentirá para abordar los problemas o las dificultades que le puedan venir en la vida y más seguro se va a sentir al establecer relaciones de confianza con otros. Con nuestro estilo educativo vamos modelando la propia imagen del niño acerca de sí mismo. Y daros cuenta de una cosa muy importante: si de 0 a 6 años la autoestima se construye de forma externa al niño, porque niños y niñas son lo que los adultos que tienen alrededor dicen que son, no tienen un autoconcepto claro, a partir de los 6 años sí. Empiezan a intervenir factores en donde ellos ya se reflejan. En un espejo se empiezan a dar cuenta que hay cosas de ellos que son valorables, los amigos les reflejan otros aspectos también que son valorables, y la familia también, pero ya no somos solamente los adultos los que les damos la imagen. Ayudarles a comprender que cada uno es único, que es diferente, que es valioso. Y evidentemente siempre vamos a darnos cuenta de que nuestros hijos e hijas van a tener una tensión entre querer ser igual que los demás
a medida que se acercan a la adolescencia, quieren ser igual, quieren vestir como los demás, quieren hacer como lo hacen sus amigos, quieren como disimular, y a la vez una tensión de quieren ser ellos mismos. Esa tensión es normal, la tenemos que identificar como natural en estas edades. En algunos momentos incluso nos llamará la atención a padres y madres que tu hija asuma que porque una amiga que es más líder del grupo quiere hacer una cosa, tu hija diga, sí, amén, lo hago. Porque a lo mejor en otros momentos tú le des una propuesta y pues no quiero hacer esto, yo quiero ser yo y hacer lo que a mí me apetezca. Y luego está con las amigas o con los amigos y cede. Esa tensión entre la integración social y la diferenciación como individuo autónomo es natural en esta época. Precisamente porque ese sistema cerebral está madurando y por un lado le ayuda a pisar fuerte en la vida, a sentirse único, pero a sentir que el grupo lo necesita también, que los elementos sociales son muy necesarios para su propio bienestar. Lo que se ha demostrado científicamente, y la neurociencia ahí nos da unas investigaciones muy bonitas, es que las células del cerebro solo aprenden de la experiencia cuando se hace algo bien. ¿Por qué traigo este recuerdo aquí? Porque a veces padres y educadores y madres pensáis que educar es corregir. Yo todavía me encuentro con algún profesora que pone las notas malas en rojo y enormes y las notas buenas en pequeñito y en azul. Como si el error fuera una catástrofe, ¿no? Fuera un elemento... No, el error forma parte del proceso de aprendizaje. Tenéis que ayudar a vuestros hijos a asumir los errores, las equivocaciones, como elementos naturales del proceso de aprendizaje, pero a la vez darles suficientes oportunidades de éxito. Porque si un niño o una niña va grabando experiencias de fracaso, no solamente su autoestima baja y empieza a no quererse a sí mismo, sino que su cerebro no cambia. Esta investigación, que es de la Universidad de Barcelona, nos dice que el cerebro solo cambia cuando hacemos algo bien. Luego ese profesor o profesora que entra en la clase diciendo mis metas son altísimas, solamente el 10% las va a conseguir, va en contra de toda la neurociencia. Es un pésimo profesor o profesora y deberían retirarle de la profesión, porque evidentemente va a causar muchísimo trastorno en el desarrollo de la autoestima de sus alumnos, porque no les va a proporcionar experiencias de éxito. El nivel de la meta es tan alto, el nivel de los alumnos es tan bajo, que aunque se esfuercen, nunca llegan. No, hay que bajar la meta. Incluso vosotros, padres y madres, también, cuando os propongáis un cambio en vuestro hijo, bajarle la meta, y con un poquito de esfuerzo consiga el éxito. Entonces se activa un circuito de recompensa en el cerebro, se segregan una serie de sustancias químicas que no vamos a entrar aquí, y la persona graba, soy capaz, valgo, lo he conseguido. Ya le puedes poner la siguiente meta, porque con esa gasolina, ya con ese proceso de valoración, ya se dirigirá a la siguiente. El hecho de que yo no me acepte o de que no me gusten ciertos rasgos míos suele llevarme incesantemente a buscar que los demás lo hagan, que me quieran, que me reconozcan, que me aprueben, y eso se llama dependencia emocional. Justamente la autonomía emocional es un aprendizaje básico que va unido al quererse a uno mismo. Y fijaros la cantidad de problemas sociales que vienen desde el maltrato a otros por una dependencia emocional excesiva, por querer más a los demás que a mí, valorar más a los demás que a mí, tener confianza más en los demás que en mí. Todo esto va en contra de un proceso sano de desarrollo de la personalidad. Tercer elemento de aprendizaje de ser uno mismo, aprender a controlar sus emociones, aprender a regularlas. Esta foto me gusta mucho porque en realidad todas las personas somos como ollas express. Pero las ollas express, si lees las instrucciones, tienen mecanismos de regulación del vapor, ¿no? O sea, cuando una olla empieza a pitar, ¿qué nos está diciendo? Que hay demasiado vapor en su interior y que tengo que hacer algo para que salga de forma suave, controlada. El vapor no es malo, gracias al vapor nos comemos unos cocidos magníficos. Cosas que son muy duras, las ablandan. Pero si no hacemos algo, si no bajamos el fuego o no ponemos la espita o lo que sea, cada olla tiene su mecanismo, ¿qué pasa? Que explota. Este ya está explotando, mirad por dónde le sale el vapor. Regular las emociones es igual que saberlas manejar, saberlas expresar, pero expresarlas bien, que no haga daño ni a los demás ni a mí. Me hago daño yo si reprimo las emociones, no permito que se expresen. Y hago daño a los demás si la expresión es impulsiva, sin tener en cuenta nada. Lo primero que me llega lo hago, lo digo, no.
Cuando estamos muy enfadados, sabemos que tenemos mucho nivel de adrenalina en el cuerpo, pues es el peor momento para hablar. Hay que enseñarles a vuestros hijos que es mejor hablar cuando se haya pasado un poquito el enfado, que es mejor incluso distraernos con alguna actividad que nos guste y no empezar con pensamientos rumiando, porque nos subimos nosotros solos el nivel de adrenalina y cada vez nos enfadamos más. De modo que regular las emociones tiene que ver con unos mecanismos en el interior de nuestro cerebro que son tremendamente rápidos. Por eso de ahí el entrenamiento. Son tremendamente rápidos. La parte que controla nuestras emociones es la corteza prefrontal. Fijaros, todo lo que pensamos, metafóricamente, llega aquí. Todo lo que sentimos llega aquí. Y aquí hay un controlador que dice, lo dices o te callas, lo expresas o te callas. Si alguien quisiera acabar con toda la humanidad, yo siempre digo el mismo ejemplo. Se crea un virus que nos ataque a todos, a la corteza prefrontal, y nos ponemos a decir todos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y a expresar todo lo que sentimos. Solamente imaginaros un poquito en vuestra casa o en vuestro entorno laboral, que todo el mundo diga todo lo que piensa y exprese todo lo que siente. Ahí la liamos. Luego, callarme no es mentir. Es que en determinados momentos y determinadas circunstancias no debo decir lo que pienso. Simplemente por educación o por respeto. Y yo puedo pensar, a este le agarraría del cuello, pero no le vas a agarrar porque a lo mejor es tu jefe y depende de tu trabajo de él. Entonces, tienes que callar, tienes que aguantar. El aprender a aguantar, pero no a reprimir, es distinto. El aprender a decir, pues ahora no puedo expresar mi enfado, pues en este momento no voy a expresar mi tristeza porque no estoy en un entorno de confianza, donde yo me sienta a gusto. Todo eso se entrena, porque si no, las emociones tienden a expresarse rápidamente. Y lo que sí que es cierto es que hay emociones que nos impulsan a actuar de una manera mucho más rápida que otras. La tristeza nos influye en replegarnos, pero el enfado en expandirnos frente a los demás. Por eso el enfado es más difícil de controlar que la tristeza. Con eso no significa que en algunos niños y niñas no les tengamos que ayudar a gestionar su tristeza, a expresarla a través de educación. Puede que el rendimiento mío sea al 50% o nulo, si sobreviene el bloqueo del que hablábamos antes. La autorregulación, por lo tanto, se ha demostrado que es uno de los factores o una de las destrezas más importantes para mantener un buen nivel de bienestar. Pero además favorece un buen clima social, porque es un factor muy importante en la convivencia. Las personas impulsivas acaban haciendo mucho daño a los demás y la gente se aleja de ellas. Si queremos que nuestros hijos sepan sentirse bien en un grupo, valorar a sus amigos y ser valorados por ellos, les tenemos que enseñar a que no siempre hay que hablar y no siempre hay que expresar lo que uno siente. Pero que eso no significa reprimir, sino significa desde un umbral de más calma y de más tranquilidad hablar. Si un amigo te ha hecho algo, te sientes muy indignado porque ha pasado algo, en ese momento no reacciones, cálmate un poquito y después habla. Tampoco significa tapar las cosas. No ha pasado nada, no hay nada que resolver. No, si hay algo que hablar hay que hablar, pero no cuando estés a tope de adrenalina y con la olla a punto de explotar. Porque muchas veces decimos, tienes razón en lo que dices, pero has fallado en las formas. La regulación va justamente dirigida a las formas en que expresamos nuestras emociones. Hay unos beneficios muy claros en la regulación emocional. Percepción de autoeficacia, es decir, que mejora la autoestima. Capacidad para conectar con otros, es decir, podemos aprender a ser asertivos. Desde el control de mi emoción puedo decir, no estoy de acuerdo contigo, opino de otra manera, yo no tengo el mismo valor que tú, no voy a hacer lo que tú me digas porque me parece que no es adecuado. Desde la calma y desde el control somos mucho más contundentes. Nuestra comunicación asertiva es mucho más potente. Y, por supuesto, facilita la resolución creativa y pacífica de los problemas. Desde la confrontación no se generan soluciones, se generan problemas, más problemas. Desde la calma se encuentran soluciones y se generan, además, respuestas de ganar-ganar, que desde el punto de vista de inteligencia emocional es el método correcto para solucionar conflictos, donde ambas partes llegan a acuerdos y se sienten ganadoras. No con la forma tradicional antigua, donde había un ganador y eso equivalía a que había un perdedor. No, ganar-ganar.
desde la calma, desde la regulación, vamos a hablar de esto que nos ha ocurrido y vamos a buscar una solución que sea satisfactoria para ambas partes. Y por supuesto, una persona que regula sus emociones da una información a los demás de que está madura, de que hay un nivel de equilibrio emocional en su vida. Y todo lo contrario, la persona que va dando gritos, va expresando cualquier cosa, se le ocurre cualquier cosa, lo dice y no hay nada que le pare, nos está dando a nosotros, cuando le observamos, la impresión de que esta persona es tremendamente inmadura, que no es equilibrada. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar por nuestro bienestar personal y por el bienestar de nuestros hijos e hijas, este es un aprendizaje básico. Vamos a aprender a ser optimistas. Cuarto aprendizaje, muy importante. Muy importante porque ser optimistas no es algo que traigamos en el código genético. Traemos en el temperamento una predisposición, pero se puede aprender a ser optimistas. Hay libros excepcionales, hay uno de Seligman, Niños optimistas, cómo enseñar a los niños a ser optimistas desde los 2 años. Él ha desarrollado métodos fantásticos para enseñar a nuestros hijos en determinadas edades, lógicamente con distintas estrategias, a ser optimistas, a pensar en la botella medio llena, a ver lo positivo de la vida, pero ser optimista inteligente. No significa el que dice, no hay ningún problema, todo va bien. No, puede haber un problema, lo reconozco, pero en vez de dar vueltas y vueltas y vueltas al problema, me enfoco en buscar soluciones. Me pongo en plan de, vamos a ver qué podemos hacer. Porque si damos vueltas y vueltas al problema, lo estamos engordando y ese tiempo y energía no lo estamos dedicando a la búsqueda de la solución. Es cierto que los hijos, las hijas tienen momentos de desaliento. Es cierto que ante un fracaso en un examen se tienen que sentir abrumados, tristes, decepcionados, muchas emociones les pueden surgir. Es cierto que debemos acogerlas, que debemos entender esos momentos de desánimo, de desilusión, pero no permitirles que se mantengan en ellos. Hay un dicho árabe que a mí me gusta mucho, que los pájaros de la preocupación vuelen sobre tu cabeza, no lo puedes evitar, pero que aniden en ella sí lo puedes evitar. Que las preocupaciones, el desaliento vuelen sobre la cabeza de vuestros hijos e hijas, no lo vais a poder evitar, pero que aniden en su cabeza, sí. ¿Cómo? Dándoles también nosotros elementos como para pensar en positivo, haciéndoles ver las cosas buenas que han conseguido, no centrarse en los fracasos, valorando las cosas que han aprendido, no las que les cuesta aprender, valorando lo que son, no lo que no son. Es decir, haciéndoles ver la botella medio llena, no medio vacía. La botella va a ser la misma. Y medio llena o medio vacía son percepciones. Si nosotros como adultos mejoramos esa autopercepción en ellos, porque definimos un hábito de pensamiento positivo, ese hábito les va a ayudar a ser más felices y, ojo, a estar más sanas, más sanos. Porque se ha demostrado científicamente la relación que hay entre estado de salud y optimismo. Hay 2 órganos donde se guardan nuestras experiencias, o 2 zonas del cerebro, 2 órganos dentro del cerebro, 2 estructuras, la amígdala y el núcleo accumbens. Unos guardan las experiencias emocionales de placer, de bienestar, de optimismo, de satisfacción. Otro guarda el archivo emocional del dolor. Tenemos que observar qué órgano tiene más memoria en nuestros hijos, de qué tienen más experiencias, de dolor o de placer, de situaciones positivas o de situaciones negativas. Porque 2 hermanos que se crían en la misma casa, según sea su temperamento, unos van a poner más la lupa encima de las cosas negativas y en lo que no han conseguido, y otro a su lado va a poner más la lupa encima de las cosas positivas. Ambos tienen elementos positivos y negativos sobre el que fijar la atención, pero el optimismo y el pesimismo significa aprender a fijar la atención sobre aquello que es mejor para mí, que son, en este caso, los elementos positivos. Se ha demostrado también, a través de la neurociencia, que la disposición al buen rendimiento y al éxito dependen de la confianza y la esperanza que uno deposita en conseguirlas. Fijaros qué importante es para el aprendizaje también de vuestros hijos e hijas que confíen en que pueden aprender. Ya está casi la mitad del éxito conseguido si confían en ellos y en la posibilidad de aprender. Sí, con esfuerzo, por supuesto, y sabiendo que van a equivocarse, porque el error forma parte del proceso de aprendizaje humano. Y que ese error, que esa equivocación no la tienen que ver con una carga negativa y poner la lupa ahí. No, es un elemento más de aprendizaje. Por lo tanto, aprender a equivocarse debe ser algo que también nosotros tenemos que ayudar a veces a nuestros hijos e hijas a hacer. Porque hay algunos que no toleran equivocarse, no toleran el error
y se frustran y entran en esa frustración y ya no ven más allá. Y les tenemos que ayudar desde fuera para salir. Entramos en los últimos 4 aprendizajes que tienen que ver con aprender a convivir con los demás. El primero, la empatía. Aprender a ser empáticos. Es fundamental y además hay muchísima investigación sobre la empatía como prevención de violencia. Fijaros, ya solamente con ese objetivo ya podíamos tenerlo en cuenta. No quiero que mis hijos tengan comportamientos violentos. Quiero desarrollar una cultura de paz en mi casa, con ellos, con sus amigos, con su entorno. Es obligatorio entonces que aprendan a ponerse en el lugar de los demás. Pero hasta los 8 años, esto lo he apuntado un poco a la introducción, las neuronas espejo, que son las estructuras a través de las cuales captamos el estado de ánimo y las emociones de los demás, maduran como para comprender a los que tenemos cerca. Y a partir de los 8 años, maduran como para comprender al resto del mundo. ¿Qué hacemos a veces mal? ¿O qué hacen algunos colegios, algunas escuelas mal? Digo mal por el orden, me voy a explicar. Se organizan muchas campañas de Navidad, se organizan ayudas contra el hambre, contra los de los tifones, los del tsunami, los de tal, y los niños se sienten muy solidarios ayudando a toda esa gente que lo está pasando mal, y ahora en Navidad más todavía. Y luego son crueles con el compañero que tienen al lado. Eso es lo que debemos de evitar. Debemos de ayudarles a que primero sean empáticos con los que tienen al lado, que son los que les pueden fastidiar y molestar, porque el del tsunami nunca les va a molestar, ni les va a llevar la contraria, ni van a tener que desarrollar el autocontrol con él o con ella, pero con los que están cerca sí. De forma que no digo que no haya que hacer campañas, no digo que no haya que ser solidario, la empatía es la base de la solidaridad, pero primero con los cercanos y luego con los lejanos, para no entrar en esa doble moral de ser muy cruel con tu familia y con tus amigos y tremendamente solidario con el tercer mundo. No, ahí todas las investigaciones de la neurociencia nos dicen que hay un orden y que ese orden debemos respetarlo. Por lo tanto, esas neuronas espejo que nos permiten experimentar y ser capaz de darnos cuenta de lo que sienten los demás, lo que me permiten es mejorar mi nivel de intercambio social con los demás. Me permiten ponerme en el lugar del otro. Me permiten incluso desarrollar la solidaridad y el altruismo. Porque de darme cuenta de lo que alguien siente surge la necesidad de ayudar, de cooperar, de colaborar. Sexto aprendizaje, aprender a ser asertivo, lógicamente. Es decir, yo me quiero, me valoro y me respeto, pero tengo que hacerme valer y respetar también delante de los demás. Ser asertivo significa tener esa habilidad para expresar lo que siento, aunque sea distinto a lo que tú sientes. Para expresar lo que pienso, aunque tus ideas sean diferentes, pero con respeto. La clave es que la comunicación agresiva es una falta de respeto a los demás. Pero tan peligroso es ser agresivo como ser sumiso y estar de acuerdo con todo lo que digan los demás, ser camaleón para no llamar la atención y que todo el mundo esté a gusto con él. Al final, con quien no te sientes a gusto es con ti mismo, con ti misma, porque te das cuenta de que te estás traicionando. Atreverse delante de los demás a expresar gustos, preferencias, ideas, se entrena. Vuelvo a repetir que se entrena. Habrá algunos de vuestros hijos o hijas que lo sean desde pequeños, que se les vea, que ellos no se callan y que lo hacen con sumo respeto. Habrá otros que su tendencia sea a ser muy agresiva en la comunicación, a descalificar a los demás, a insultar a los demás, a cualquiera que no opine igual que él o que ella, intentar llevarle la contra pero de mala manera. Y habrá otros hijos o hijas que pasen por camaleones. A todos es bueno enseñarles a mostrar sus opiniones, sus necesidades, sus ideas, con respeto a los demás. Pero también aprender a decir que no. Cuando hay algo que les violente, cuando hay algo que no estén de acuerdo. Y el aprendizaje del no es muy difícil en algunos niños y niñas, ¿eh? Es muy difícil. Porque en algunos entornos familiares se valora demasiado la sumisión. Y luego dices, no, pero tú di no cuando un amigo quiera. No, no, el aprendizaje del no se da en el hogar con ella. Y hay que aprender a permitirles, tenemos que aprender los padres y madres a permitirles que discrepen, con respeto. Pero tenemos que permitir ese no, siempre y cuando no vayan en contra de unas normas familiares que se han establecido previamente. Es distinto el no de un niño o niña de 12 años al no de un niño de 2 años, de pataleta. Pero el no también educa y hay que ponerle límites y normas, y los niños y niñas saben que tienen que aceptar esos límites y normas. Pero la asertividad va más allá. Esa habilidad para expresar lo que siento delante de gente que siente de otra manera, o esa habilidad para expresar lo que pienso delante de personas con ideas diferentes, se entrena.
Y ahí yo creo que las personas, los adultos que trabajamos con niños y niñas, tenemos mucha tarea que hacer. La persona asertiva, por supuesto, puede expresar opiniones diferentes, sabe tomar decisiones propias, se siente bien con sus cualidades personales y no deja de lado los límites que tiene también. No se expresa con agresividad, respeta al otro y sabe expresar sus afectos. Los niños y los jóvenes deben sentirse libres y, por lo tanto, para expresar todo lo que sienten y piensan, pero, como veis, asertividad y regulación van muy unidos. Uno no puede ser asertivo si no ha aprendido a regular sus emociones. Las emociones le pueden jugar muy malas pasadas y entonces expresarse de forma agresiva por no controlar el enfado. O incluso le pueden jugar malas pasadas y incapacitarle para llevar la contraria porque le entra tal ansiedad y tal agobio y tal miedo a decir algo que los demás a lo mejor no saben cómo van a coger, que se reprime. Así que, como veis, hay aprendizajes que van asociados unos a otros. En realidad, yo los expreso así de forma un poco didáctica, por separado, pero todos se retroalimentan. Séptimo aprendizaje, voy terminando, aprender a resolver conflictos. Antes decíamos que el conflicto es un ingrediente de la vida diaria. Algunos los provocamos nosotros, otros nos los provocan los demás y otros aparecen como setas en otoño, que sin que nadie sepa, de repente, ¡pum!, brotan. Dices, ¿aquí qué ha pasado ahora? No hay que tener miedo al conflicto y a nuestros hijos e hijas hay que hacerles ver que no tienen que tener miedo al conflicto, que son elementos a través de los cuales pueden aprender y pueden aprender a buscar soluciones, que es una cosa tremendamente importante, y soluciones de ganar-ganar. Es curioso cómo, por ejemplo, se ha demostrado, y esto hay una investigación muy reciente de la neurociencia que demuestra que cuando un clima emocional es positivo, tanto en un aula como en una familia, donde los distintos compañeros o los distintos elementos de la familia pueden discrepar, pero que hay confianza y hay respeto, automáticamente las normas se aceptan. Hay unas normas claras, hay unas normas que todos asumen, pero que permiten la expresión libre. ¿Por qué? Porque hay respeto. Y el respeto y la confianza son elementos claves en la solución de conflictos. Donde tú no ves a la persona como tu enemiga, sino ves una persona con la que tienes un conflicto y tienes que llegar a acuerdos. Y que de ese acuerdo va a salir una nueva relación. El grupo, como dice Carmen Boqué, experta en resolución de conflictos en niños pequeños, el grupo es el campo de cultivo idóneo para todas estas habilidades de integración social. Para conocerse a sí mismo y conocer a los demás, para incluso saber dónde están los límites en la convivencia, ¿no? Para darnos cuenta de qué normas tienen que regir las interrelaciones exitosas. Pero la práctica de resolver conflictos aumenta la autoestima, mejora la confianza en uno mismo, retroalimenta ese aprendizaje de quererse a sí mismo. Por eso decía que casi todas las habilidades, los aprendizajes están vinculados. Niños, por ejemplo, o niñas que no saben resolver conflictos, primero le temen al conflicto, pero segundo se sienten incapaces de hacerlo. Con lo cual, cuando ven un conflicto, dan la media vuelta, se esconden o lo evitan. Y en eso pierden una oportunidad maravillosa de desarrollar determinadas habilidades de negociación o mediación que son tremendamente importantes. Y el último aprendizaje, aprender a establecer relaciones satisfactorias. Y pongo el acento en la palabra satisfactorias. Es decir, las relaciones satisfactorias empiezan por saber discriminar sobre todas las personas que me rodean quién merece mi confianza y quién no. A mí me sigue pareciendo una aberración que en algunas clases de educación infantil, llego, incluso en primaria también, y la profesora o el profesor dice a un niño, ¿ves? Todos son tus amigos. Digo, ay no, por Dios. Todos son tus compañeros. Los amigos son lo único que podemos elegir en el mundo. Mirad, a los padres no los elegimos, los que nos tocan. Si tenéis hermanos, a los hermanos tampoco los elegimos, los que nos tocan. A la pareja sí, pero la familia de la pareja van en dos. A los compañeros de trabajo no los elegimos, los que nos tocan. Los jefes no los elegimos, los que nos tocan. Solo podemos elegir a los amigos. Y hay alumnos, alumnas, hay niños, niñas que eligen mal. Es un drama. Eligen mal porque no saben que tienen derecho a elegir bien. Que tienen que aprender a discrepar, a discernir quién me respeta y quién no, con quién me siento a gusto y quién no. Yo tengo dos frases que les podéis hacer a vuestros hijos de estas edades, de 6 a 12 años, más pequeños no, porque no son capaces de discriminar bien. Les podéis decir, ¿qué tiene que tener un compañero de clase para ser tu amigo? Podéis preguntarle una pregunta muy interesante. ¿Y qué tiene que hacerte para dejar de serlo? Ahí vamos a ver dos claves muy importantes.
Y vamos a ver incluso niños y niñas que te digan, ah, mi amigo nunca va a dejar de serlo. Uy, ten cuidado. Es que todos son mis amigos. No, tienes que elegir. Tienes derecho, pero tienes que aprender a elegir con quién te sientes a gusto, con quién te sientes respetado, con quién sientes que hay confianza, precisamente para expresar emociones. Que hay emociones que son muy privadas, que solamente se expresan en confianza. Hay que permitir que sea el mismo, animarle a buscar gustos, pero permitirle que en sus relaciones sociales sea tremendamente exigente. Y que si una persona no está a la altura de su amistad, porque su amistad es un gran regalo, cuenta. Hay otras personas que pueden estar esperando tu amistad como un precioso regalo. Y voy terminando. Una vida plena y exitosa se construye gradualmente a partir de una serie de interacciones con otros seres humanos. Sabemos, y volvemos a lo que decíamos al principio, que somos seres sociales, por naturaleza. No vivimos, aunque tengamos un mundo interior muy rico que debemos de cultivar, vivimos en interacción con los demás. Pues bien, tenemos que darnos cuenta que continuamente estamos intercambiando información, pero también emoción con los demás. Las emociones son contagiosas y todas las relaciones con los demás tienen consecuencias. Por eso yo quería daros las gracias. Os pongo simplemente 2 páginas web por si alguna persona quiere descargarse alguna conferencia o consultar mis libros. Y la página de Paisandú la presento hoy porque es una plataforma en la cual van a empezar a volcarse mis cuentos a nivel digital, a partir ya dentro de 2 semanas. Toda mi obra en digital, accesible para ebooks, para lo que sea. En mi página web podéis encontrar conferencias, os podéis encontrar vídeos, lo que queráis, ¿no? Pero yo más que a estas 2 páginas web quería dar importancia a lo de arriba. Quería daros las gracias por estar hoy aquí, por participar en este evento, por ser padres y madres y educadores que queréis mejorar vuestra relación con vuestros hijos, hijas o alumnos. Y nada más que daros las gracias por escucharme